puesto, si mal no recuerdo, por Merino. No, no me acuerdo. Después teníamos otro título que tenía un tema que Ziploc cotiza en bolsa, ¿no? Este también fue propuesto. Y el que ganó es 5.000 millones de deuda para pagar deuda, ¿no? Es el tema que ha ganado y es el título. Se habla de, lógicamente, lo que ha pasado en estos días atrás, un nuevo repo. Un repo es un préstamo que pide un Estado para hacer frente a sus obligaciones, las que fuere. Algunas son de gasto público, pero en este caso el gobierno nacional no tiene casi gasto público. Hay un recorte exponencial, por ejemplo, con las distintas provincias, principalmente con la provincia de Buenos Aires, que ayer Carly Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, argumentó cuál era el nivel de deuda que tiene la nación con la provincia de Buenos Aires. Un nivel de deuda considerable, ¿no? Un nivel de deuda fuerte. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el gobierno nacional? Bueno, pagar deuda. Las obligaciones adquiridas en la temporada Macri, en la temporada Fernández y ahora. Entonces, hay deudas que, como dice bien este espacio político, tienen que ser honradas. Y les están honrando adquiriendo nueva deuda. Y esto es lo que por ahí un poco complica y un poco hace que nos pongamos un poco nerviosos desde el punto de vista de ¿por qué tomamos deuda para pagar deuda? ¿No era mejor no tomar deuda? Bueno, pero eran obligaciones, había cuestiones emergentes. ¿Cómo qué? Pagar deuda. Y ahí es donde no cierra un poco la ecuación y uno se pone a pensar hasta cuándo, hasta dónde, cómo y por qué se sigue endeudando la República Argentina. Algunos dirigentes políticos hablaban de deuda odiosa, ¿no? Y que la deuda odiosa no debe ser pagada. De hecho, en uno de los separadores nuestros tenemos la palabra del expresidente Adolfo Rodríguez Sá diciendo que la cancelación de la deuda, o sea, la cancelación del pago de la deuda, el conocido default. La Argentina dejará de pagar deuda. Bueno, al tiempo de hoy se están honrando las deudas comprando deuda, pisando el dólar, disminuyendo el gasto público. ¿Y en qué se disminuye el gasto público? En rutas, en salud, en seguridad. Y ahí es donde uno se pone a pensar es si está bien que se haga de esta manera, si es correcto que se siga haciendo de esta manera, si estamos en condiciones de asumir más deuda o estamos hipotecando, valga el juego de palabras, o prendando nuestro futuro, mediato o inmediato. Porque vienen los rollovers. ¿Qué son los rollovers? Es patear hacia adelante la deuda. Digo, porque no hay solo deuda con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Hay deudas también con los tenedores de bonos, ¿no? Argentinos, bonos soberanos, bonos al extranjero, que se emiten como hace una empresa, una SRL, una obligación negociable, ¿no? Una ON. ¿Para qué se hace esto? Para capitalizarse y en las empresas y mejorar el capital de trabajo, comprar, adquirir maquinaria, mejorar la producción, mejorar la comunicación, hacer más marketing, vender más. En la República Argentina se está haciendo para pagar deuda anterior. Digo, en tiempos en los que días atrás la gente de SEATRA estuvo hablando, al igual que el doctor Adriel Cabello, hablando de los endeudamientos y la consolidación de la deuda que es impagable, que es muy fuerte, es muy difícil afrontar una deuda, que necesitas de un scoring mucho mejor para poder tener un monto de crédito, que sea sujeto de crédito por un monto, para pagar la cuota, para pagar el préstamo o la deuda del crédito o de la tarjeta. Y ahí te pones a pensar, decís, es la carrera de la rata, ni siquiera, es peor que la carrera de la rata. Quien no lo conoce, google la carrera de la rata, es interesante el concepto para tenerlo más o menos presente de me levanto, trabajo, me acuesto, trabajo. Esto es la carrera de la rata que no llegás nunca a terminar de pagar lo que venís adquiriendo como obligaciones. Hoy se piden 5.000 millones de deuda más, se aprobó una garantía de 3.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial aprobó una garantía más para adquirir más deuda, para adquirir más dólares. No estamos produciendo en dólares, tenemos inflación en dólares. Es una dolarización solamente de la inflación lo que ha acontecido. El Banco Central sigue existiendo y por ahí uno se pone a pensar si funcionó o no funcionó. Ya a 3 años de la asunción de este gobierno, si funcionó o no funcionó el producto financiero, el esquema financiero, el programa financiero, económico financiero del gobierno actual. Y va más allá de las ideologías y va más allá de seguramente los comentarios que tendremos por esta crítica, este análisis que estamos haciendo a la forma en que el gobierno nacional genera un respaldo, genera reservas para hacer frente al endeudamiento. Y el viaje de Kirchner para hablar con el Banco de China para ver si se puede renovar el swap. Cuando en la preasunción o en la campaña para hacer
presidente de la Nación, el actual presidente, decía que nunca haría negocios con comunistas. Hoy se necesita el swap, el intercambio de monedas, que es un respaldo, te dan yens, vos das pesos y hay un intercambio. Es cierto, no le fue tan mal a China con este intercambio porque el peso se apreció. Al apreciarse el peso, lo que pasa es que también empieza a recortar camino en valor al dólar, es lo contrario a la devaluación. Por eso es que el crawling peg, que es la devaluación programada del peso referencia al dólar, disminuyó considerablemente, por eso disminuyeron también las tasas del plazo fijo, ¿no? Ya poner plata en plazo fijo ya no es tan negocio como se daba en otras oportunidades. Y a partir de esto se sigue endeudando la Argentina para poder hacer frente a las deudas, a las obligaciones que tiene el gobierno nacional con instituciones extranjeras. Y mientras tanto la microeconomía no avanza. ¿Por qué es lo que te estás preguntando vos? ¿Qué tiene que ver conmigo? Contame, ¿qué me hace bien? ¿Para qué me sirve o no me sirve? ¿Cuál es la mecánica que tiene esto que me hará llenar la heladera? Poder comerme un asado una vez al mes, no una vez por fin de semana. ¿Me van a bajar los servicios? ¿O me va a subir el ingreso para poder pagar los servicios, aunque estén caros? Aunque haya inflación, puedo comer, puedo comprar. La inflación es odiosa, también es odiosa. Digo, esta mecánica de endeudamiento, para pagar endeudamiento, y para volver a endeudarse, y volver a endeudarse, y volver a endeudarse, no hace más que hipotecar aquello que podemos llegar a tener como una ventaja competitiva respecto del resto. Litio, gas. Hoy, primer día de frío en la República Argentina, cientos de estaciones de servicio de GNC no venden gas. ¿No? Digo, energéticamente no nos liberamos teniendo vaca muerta. O por lo menos la transición ha sido más larga de lo que se tenía previsto. En el caso del combustible es un poco más diverso el análisis por el conflicto en Hormuz, que volvió otra vez está a punto de cerrarse nuevamente, porque hay litigio, porque Estados Unidos quiere cobrar peaje, lo que le criticaba a Irán, y quiere administrar el estrecho de Hormuz a Estados Unidos, como si fuera propio, está muy lejos de su soberanía territorial o marítima, e Irán no se lo quiere permitir. Estamos parados en un lugar que tiene por lo menos incongruencias de todo tipo. En lo económico, en lo financiero, en lo político, porque en lo político también hay conflictos en el gobierno nacional que tienen que ver con la figura del vocero presidencial, asumido recién, Javier. Anterior figura ostentada por el jefe de gabinete, que también dejó la Secretaría de Comunicación, que estaba bajo su órbita. Entonces uno empieza a pensar, está cediendo el terreno el jefe de gabinete de sus espacios políticos, de poder, de concentración de fuerzas, económicos, con una gran cantidad de personas, y pareciese ser que en cualquier momento tiene el boleto picado. Máxime cuando la senadora internamente opositora, Patricia Bullrich, empieza a trabajar en el Senado para la moción de censura para el jefe de gabinete. Y mientras tanto, anuncian grandes medios de comunicación que Macri vuelve después del Mundial. Como diciendo, vuelve a jugar. ¿Por qué los medios de comunicación grandes publican una noticia de estas características sin ser, dentro de todo, una gran noticia? Una persona vuelve del Mundial. Se vuelve del Mundial. ¿Por qué se vuelve del Mundial Mauricio Macri ligado al fútbol históricamente? ¿A qué se vuelve? ¿A qué vas a adivinar? ¿A qué te vas a dar cuenta de por qué vuelve Mauricio Macri? Bueno, vuelve porque es el tiempo de volver, dicen algunos. Y otros dirán porque se sabe que quien se va es el que pierde su silla, por lo menos de la jefatura de gabinete. Es lo que dicen algunos, y que esto no llegaría a la visita que tiene que hacer al Senado el jefe de gabinete. Parece ser que el endeudamiento es la única herramienta que le queda al gobierno nacional para armarse de poder. Como lo hizo en el endeudamiento el expresidente Macri para las elecciones, que también perdió. Quedará a ver quién va a pagar esto, si es que lo vamos a pagar, si es que vamos a poder pagarlo, porque en una crisis global de guerra mundial latente todo el tiempo, podríamos llegar a ser la moneda de cambio entre un país, una potencia u otra. Creo que hay que analizar más allá del peso, del porcentual, del asiento de caja, de la celda de Excel. Creo que hay que analizar un poquitito más fuerte, más profundamente, de por qué nos endeudamos, contra quién nos endeudamos y para qué nos endeudamos. Mientras tanto, 5.000 millones
nuevo endeudamiento del gobierno nacional para pagar deuda en los vencimientos de 9.000 millones que tiene en julio, que tiene que hacer frente al gobierno nacional y que la plata por lo menos no se está produciendo. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que son oriundos de este país, a los que son inmigrantes les dedicamos esta canción de Led Zeppelin, Immigrant Song. Tanda, ya regresamos, dale.